Hola gente, ¿qué tal? Lo que nos queda por ver ahora en este video es lo último para finalizar sistemas trifásicos. Es la última parte que nos queda, que es la corrección del factor de potencia en dichos sistemas. Bien, para ello vamos a partir del siguiente esquema. Bien, del siguiente esquema que corresponde, por supuesto, a un sistema trifásico cuya carga está balanceada, es decir que acá vamos a trabajar con cargas del tipo balanceadas. Bien, y la idea va a ser determinar una solución posible para corregir el factor de potencia en dichos sistemas. Bien, ustedes ya saben que formas de corregir el factor de potencia hay muchas, pero nosotros vamos a trabajar con lo que son los bancos de capacitores, como veníamos trabajando en sistemas monofásicos, con bancos de capacitores o batería de capacitores que también le dicen. Bueno, la única diferencia es que acá en los sistemas trifásicos a ese banco de capacitores se lo puede conectar o en triángulo o en estrella. Bien, bueno, pero antes de ver cómo va a estar conectado ese banco o batería de capacitores, hay que hacer un análisis de todo el sistema. Bien, para ello vamos a partir de la siguiente imagen, en la que tenemos, como ya todos conocen, esto corresponde ¿a qué? A lo que es el triángulo de potencias, y más precisamente a lo que es el triángulo de potencias antes de la corrección del factor de potencia. Es decir, que este triangulito de potencias corresponde a este sistema en cuestión. Bien, como ven acá no he conectado ningún banco de capacitores. Bien, perfecto. Este banco de este triángulo de potencias corresponde al sistema, a este sistema antes de la corrección del factor de potencia. Si observamos este triángulo de potencias, tenemos la potencia media que se desarrolla en el sistema, potencia media o potencia activa, la potencia reactiva del sistema y la potencia aparente. Y el coseno de este angulito phi es el factor de potencia, el coseno de este angulito phi es el factor de potencia del sistema antes de la corrección. Bueno, pero ¿qué sucede luego de la corrección? ¿Cómo queda el triángulo de potencia? Esto es algo que ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Bien, porque son los mismos conceptos que en los sistemas monofásicos, solo que ahora estamos trabajando con sistemas trifásicos. Bien, si observan bien esto, tenemos ahora dos triángulos de potencia. El anterior, el que consta de P, Q1 y S1, y el segundo triángulo de potencia, que ahora es después de la corrección, que consta de la misma potencia media P, la potencia reactiva Q2, menor que Q1 por supuesto, y la nueva potencia aparente del sistema S2, que obviamente es menor que S1. Y acá tenemos el angulito Φ2, que también es menor que Φ1. El coseno de Φ2 es el factor de potencia, o va a ser el factor de potencia después de la corrección. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para empezar? Para empezar a realizar el análisis, primero vamos a observar lo siguiente, o vamos a tratar de encontrar las expresiones de las potencias reactivas Q1 y Q2. Bien, es decir, las potencias reactivas antes y después de la corrección del factor de potencia. Bien, para eso voy a volver a este dibujo, a este triángulo de potencias, que es antes de la corrección. Bueno, si nos fijamos bien, ¿cómo están relacionadas las potencias Q1 y la potencia P? ¿Cómo están relacionadas? Bueno, esto ya sabemos que es un triángulo. Bien, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Cómo están relacionados estos dos catetos, el opuesto y el adyacente? ¿Por medio de qué función trigonométrica? Y bueno, chicos, de la tangente. Es decir, que la tangente del ángulo Φ1 es igual a ¿quién? A esta potencia Q1 dividido esta potencia P.
Es decir, que el cociente Q1 sobre P es igual a la tangente de φ1. En otras palabras, lo vamos a escribir por supuesto, como siempre, la tangente de φ1, es igual ¿a quién? Al cociente entre Q1 y la potencia P. Bien, la potencia Q1 sobre la potencia P. Pero yo que les dije que a nosotros lo que nos interesa ahora es determinar la expresión de la potencia Q1. Bueno, eso es simple. ¿Qué hay que hacer? Despejarla de esta expresión. Bien, entonces, ¿quién es la potencia Q1? Q1 va a ser igual a P ¿por quién? Por la tangente de φ1. Bien, hasta ahí no hay problemas. Bien, lo mismo hay que hacer cuando ya tenemos corregido el factor de potencia, es decir, encontrar la relación entre la potencia reactiva Q2 y la potencia media o potencia activa P. Bien, si nos fijamos bien, tenemos el triángulo S2, P, Q2. Este triangulito chiquitito. Bien, entonces, la relación entre Q2 y P va a ser la tangente de φ2. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a proceder, como siempre, tengo la ventaja que esto lo puedo copiar, pegar y modifico los subíndices. Es decir, que la tangente de φ2 ahora es, ¿quién? Q2 sobre P. Con lo cual, la potencia Q2 queda igual a ¿qué? A P por la tangente de φ2. Bien. Ahora, si observamos este gráfico, donde están los dos triángulos de potencia, esta potencia QTC, o la medida de esta potencia QTC, ¿quién es QTC? Es la potencia reactiva total del banco de capacitores. Ya sea que ese banco esté conectado en estrella o en triángulo, los capacitores del banco, a eso me refiero, ¿no? No importa si los capacitores están conectados en estrella o en triángulo. Bien, la potencia se llama QTC. Bien, independientemente de cómo estén conectados. Recién estamos empezando el análisis. Después vamos a ver qué diferencia hay cuando están conectados en estrella o en triángulo los capacitores. Obviamente no va a ser lo mismo. Bien, bueno, si nosotros observamos bien, ¿cómo podemos obtener la verdecita esta? ¿Cómo podemos obtener este vector verde? Haciendo la diferencia o la medida del vector, lo que mide el vector verde. Haciendo la diferencia entre el magenta, que es Q1, y el naranja, que es Q2. Entonces, la medida del valor de QTC, no dije QTC, la medida del valor de QTC es ¿quién? Q1 menos Q2. ¿Bien? Bueno. Yo voy a escribir acá una cosa. Yo voy a escribir así. Q1, porque ya ahora voy a explicar bien qué es la medida. Q1 menos Q2. ¿Bien? Y ahora vamos con ese concepto. Fíjense, Q1 es mayor que Q2. Por ende, cuando yo haga la resta de Q1 menos Q2, el resultado tiene que ser positivo. Por ejemplo, si Q1 es una potencia reactiva de 10 kilobar y Q2 es una potencia reactiva de 6 kilobar, la diferencia entre 10 y 6 me va a dar 4. ¿4 qué? 4 kilobar. ¿Bien? Quiere decir que la medida de QTC, la medida, lo que mide el verde, son 4 kilobar. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿O qué conocíamos ya nosotros? Que la potencia reactiva que se desarrolla en el capacitor se desarrolla una potencia reactiva, es negativa. Y acá me está dando un número positivo. Y entonces, bueno, a eso voy con la medida de, a mí no me interesa el signo ahora. El signo, ¿dónde se ve acá el signo? Y fíjense, fácil, que esta está apuntando para abajo. ¿Bien? A mí lo que me interesa es el valor numérico sin el signo. Es decir, la medida, lo que mide directamente. Entonces, ¿cómo podemos
representar eso matemáticamente con una función que la mayoría conoce, que se llama función valor absoluto o módulo. Bien, entonces, eso se representa de esta forma, con las barritas. Entonces, Q, subíndice T, subíndice C. Bien, esto de acá, esto que está remarcado acá, que está seleccionado, mejor dicho, esto es la medida. Por ejemplo, si QTC vale menos 4 kilobar, el valor absoluto módulo va a dar 4 kilobar positivo. Bien. Y eso se condice con lo que estamos analizando acá. Bien. Ahora, no se asusten por esa función valor absoluto módulo que más adelante desaparece. En las expresiones finales ni la van a ver, así que no se preocupen. Bueno, ahora, volvamos a lo que nos interesa. Bien, nosotros dijimos que el módulo de QTC es la diferencia entre Q1 y Q2. Perfecto. ¿Quién es Q1 y quién es Q2? ¿Quién es Q1 y quién es Q2? Y bueno, para eso me tomé el trabajo de encontrar acá las expresiones. Q1 es esto. Y Q2 es esto. Bien. Ahora, ¿qué observan ustedes acá? De este término de acá. ¿Qué es lo que se repite? La potencia P. Y cuando algo se repite, ¿qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer? Sacarlo factor común. Sacarlo factor común. Bien. ¿Esto para qué es? No es un capricho de uno. La expresión queda más reducida y se pueden trabajar mejor las expresiones. Bien. Se pueden trabajar mejor las expresiones. La idea es llegar a una expresión compacta. Bien. Es la idea. Bueno. Entonces, nosotros llegamos a lo siguiente. Que la potencia reactiva que se desarrolla en todo el banco de capacitores, independientemente si esos capacitores están conectados en triángulo o en estrella, la expresión de esa potencia es esta. ¿Bien? O de la medida de esa potencia, mejor dicho. ¿Bien? Ahora, el tema es el siguiente. Yo les voy a mostrar, para que me entiendan, porque en el aire no voy a poder hablar, los gráficos correspondientes, o los diagramas correspondientes, mejor dicho, a cuando los capacitores están conectados en triángulo y cuando están conectados en estrella. Y miren, acá, este es el banco de capacitores en triángulo. Bien, ¿y cuántos capacitores ven? 1, 2, 3. Y este es el banco de capacitores conectados en estrella. Bien, ¿y cuántos capacitores ven? De nuevo, 1, 2, 3. Bien, perfecto. Es decir, por ejemplo, ya que vamos a empezar con esto, la potencia, esta de acá, esta medida, este módulo de la QTC, esta es la potencia que se está desarrollando en estos tres capacitores. ¿Y cómo son las capacidades de los capacitores? Son iguales. Bien, son iguales, es decir, supóngase si este le da 10 microfaradios, por inventar un valor ahora así rápidamente, si este le da 10 microfaradios, este va a ser de 10 microfaradios y este va a ser de 10 microfaradios, los tres van a ser del mismo valor. Si este vale, no sé, 5 microfaradios, este va a ser de 5 microfaradios y este también de 5 microfaradios. Bien, entonces, la potencia que se está desarrollando en cada uno de estos es la misma. Y si yo sumo esas tres potencias, me tiene que dar, ¿cuál? Esta de acá. Entonces, esta potencia acá, esto que está seleccionado acá, en otra palabra, todo esto es la suma de ¿qué? De las potencias que se desarrollan en este y en este. Es decir, que en cada uno de estos capacitores se está desarrollando un tercio, ¿dónde estaba yo? Acá, perdón, un tercio de esta potencia reactiva. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos lo siguiente. Copiemos esto, peguemos
ya que tenemos esa ventaja. Ahora esta se llama QC. Bien, esta es la medida de la potencia reactiva que se desarrolla en cada uno de los capacitores. Dijimos que era la total dividido 3, o sea, un tercio de la total. Bien, es decir, que la potencia reactiva que se está desarrollando, esta de acá, esta que está seleccionada, es la que se está desarrollando acá, es la que se está desarrollando acá y es la que se está desarrollando acá. Lo mismo con este diagrama, es la que se está desarrollando acá, acá y acá, en cada uno de estos. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Ahora sí viene el tema de la distinción entre si estamos trabajando con un banco o si vamos a conectar el banco de capacitores en triángulo o si lo vamos a conectar en estrella. Bien, para eso, miremos un poquito esto. Bien, ahora sí, comenzamos trabajando el banco de capacitores en triángulo. ¿Qué pasa si yo a los capacitores que conforman el banco los quiero conectar en triángulo? ¿Qué sucede? Y fíjense cómo están conectados cada uno de los capacitores. Y miren, chicos, entre patita y patita de los capacitores, ¿cómo están conectadas las patitas? Bien, están conectadas esta de acá a la fase A, esta de acá a la fase B. Es decir, que la tensión que hay aplicada entre los extremos de este capacitor es la tensión de línea. Bien, lo mismo va a suceder con este. Este está entre la fase A y la fase C. Lo mismo sucede con este otro. Está entre la fase B y la fase C. Es decir, que en cada capacitor cae o está aplicada, ¿qué cosa? La tensión de línea V sub L. V sub L eficaz. Bien, tenemos la V sub L eficaz. Acuérdense que acá trabajamos todo con valores eficaces. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. No puedo poner espacio, así que pongo guión bajo. En triángulo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en triángulo? Que la tensión de los capacitores, la tensión en cada capacitor, de nuevo, la tensión en cada capacitor, o en cada capacitor, mejor dicho, está aplicada la tensión de línea V sub L. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Venimos acá y hacemos lo siguiente. ¿Se acuerdan? Hay una expresión para potencia. ¿Se acuerdan cuando teníamos un resistor? Vayámonos de tema un poquito. ¿Qué pasa si teníamos un resistor R y en ese resistor caía una tensión V? Y nosotros queríamos determinar la potencia que se desarrolla en ese resistor en términos de la tensión y de la resistencia del resistor. ¿Se acuerdan que la potencia era V al cuadrado dividido R o V cuadrado sobre R? Bien, bueno, acá voy a hacer algo similar, solo que acá no tenemos potencia activa o potencia media porque no estamos hablando de resistores, sino que como tenemos capacitores estamos hablando de potencia reactiva. Bien, entonces ahora lo vamos a llamar QC delta. Bien, esta QC delta va a ser ahora sí en particular la potencia que se va a desarrollar en este, la que se va a desarrollar en este, también la misma que se va a desarrollar en este. Bien, esa potencia en términos de tensión, y ya no hablamos de resistencia, ¿qué poseen los capacitores? Una reactancia capacitiva. Bueno, en términos de tensión y de reactancia, ¿cómo podemos escribir la expresión de la potencia? Bueno, nosotros acá tenemos V, pero ¿qué V? Ya sabemos que son valores eficaces. Bien, V eficaz, pero ¿qué tipo de tensión tenemos? ¿De línea, de fase? Y fácil, chicos, si yo hace rato les dije que miren cómo están conectados los capacitores entre fase y fase, entonces a cada capacitor o en cada capacitor está aplicada la tensión de línea V sub L. Entonces, ¿cómo voy a escribir esta expresión? Esta expresión se va a escribir así: V de línea
eficaz, B de línea eficaz al cuadrado dividido ¿qué? Y acá vamos a volver a usar la barrita de módulo y vamos a poner el módulo de X, C y ponemos delta. Esta es la reactancia, o mejor dicho, este es el módulo, perdón, esto de acá es el módulo de la reactancia capacitiva de cada uno de estos capacitores. Bien. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Acá obviamente uno usa el módulo porque acá ya tiene la función módulo. Y ustedes dirán, ¿qué hago ahora con esto? Bueno, esto es fácil. Miren, yo lo voy a hacer paso por paso. Yo me voy a tomar el trabajo de hacerlo paso por paso. Bueno, acá queda la misma tensión. B de línea eficaz al cuadrado. Y acá vamos de nuevo con las barritas de módulo. Pero ¿qué era una reactancia o cómo se calculaba una reactancia capacitiva? ¿Se acuerdan la reactancia capacitiva? Que era menos J1 ¿sobre qué? Omega por C. ¿Qué C? C delta, porque estamos trabajando con ¿quién? Con estos capacitores, ¿ves? Tienen una capacidad que se llama C sub delta. Delta de triángulo viene, por eso. ¿Bien? Entonces, bien, escribimos esto. Y usted me dice, no, esto ya está muy complicado. No, es más fácil de lo que creen. Es mucho más fácil de lo que creen. Y de a poquito va a ir desapareciendo todo eso de la función módulo y todas esas cosas. Miren, acá volvemos a escribir lo mismo. ¿Yo qué les dije? La función módulo es una función que, si yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando acá, cuando estábamos en esta parte, si yo tenía una potencia reactiva de menos 4 kilobar, el módulo de menos 4 kilobar es 4 kilobar. En otras palabras, chicos, el módulo de, por ejemplo, menos 5 es 5. El módulo de menos 15 es 15. Bien. Es decir, que la función módulo siempre nos devuelve el número, pero positivo. Entonces este menos, para nosotros vuela. Porque este menos es como tener menos 1. El módulo de menos 1 es 1. Y el módulo de J es la unidad imaginaria. El módulo de J es 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya no escribimos nunca más la función módulo. Nunca más. Esto queda así. Bien. Ya no hay ninguna función módulo. Y esto se puede escribir mucho más fácilmente de esta forma. Todo se simplifica. Ya van a comenzar a ver que todo se va a entrar a simplificar. Bien. Yo sé que por ahí es medio tedioso, pero la idea es llegar a la expresión que necesitamos. Bien. Perfecto. Entonces nosotros llegamos a lo siguiente. A que la medida de la potencia reactiva que se está desarrollando en cada uno de los capacitores, es decir, en cada uno de estos capacitores, en este y en este, se la puede calcular con esta expresión. Bien, pero a mí lo que me interesa es determinar esto. ¿Cuánto vale C sub delta? Perdón, ¿cuánto vale C sub delta? Bien, ¿qué vamos a hacer? Bien simple. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer lo siguiente. Esto y esto es lo mismo. Y dijimos que es lo mismo que esto. Entonces lo vamos a igualar justamente a esto de acá. A esta expresión de acá. Bien. La idea es tratar de seguir el ritmo, si no se van a perder. Y acá ya tenemos todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que yo necesito conocer es una expresión para determinar esta capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Esto, C sub delta, va a ser igual a ¿quién?
a todo esto. ¿Y qué pasa acá? Esta B de línea eficaz al cuadrado por omega, eso que estaba multiplicando va a pasar como para nosotros, dividiendo. Bien. Y finalmente esta es la expresión que me sirve para determinar la capacidad de cada capacitor que integra el banco en triángulo. Es decir, para calcular esto C sub delta. Bien. No es muy complicado, pero por ahí no hay que perderse. Yo te lo voy a poner un color para no perderme yo después. Bueno, listo. Ahora, ¿qué sucede si al banco lo tengo conectado en estrella? Si al banco de capacitores lo tengo conectado en estrella, ¿qué va a suceder? Bueno, yo voy a copiar todo esto para ayudarme, pero acá hay muchas cosas que hay que modificar, ¿no? Muchísimas cosas. En primer lugar, que ya no se llama delta, sino ahora va a ser en Y, o sea, en estrella. Segundo lugar, bueno, ya vayamos modificando esto. Bien. Segundo lugar, ¿qué hay que ver acá? ¿Cómo están conectados los capacitores? Y bueno, están conectados en estrella, pero fíjense, esto está balanceado. Quiere decir que este centro de la estrella está al mismo potencial del neutro. Bien, el potencial que hay en N y el potencial que hay en este centro de la estrella es el mismo, porque esto está balanceado. Bien, y fíjense por qué está balanceado, porque los tres capacitores tienen la misma capacidad. Entonces, si esto está al potencial de neutro, la tensión que está aplicada en este capacitor, o la que está aplicada en este, o la que está aplicada en este, es una tensión de fase, ya no una tensión de línea. ¿Por qué? Porque está entre fase y neutro. Acuérdense que esto está al potencial de neutro. Ve que este está entre la fase A y digamos el neutro N. Fase B, neutro. Fase C, neutro. Es decir que la tensión que hay aplicada en cada uno de estos capacitores es la tensión de fase, ya no la tensión de línea. Entonces acá cambia la cosa. Acá va B sub F. Y acá, bueno, ya sabemos que es C sub Y. Acá de nuevo no vayamos a meter la pata. Bien, B sub F. Acá lo mismo, C sub Y. Y acá lo mismo. Bueno, pero esto no termina acá. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero tener todo en términos de tensión de línea, no de tensión de fase. Bien, entonces, ¿qué relación había entre una tensión de línea y una tensión de fase? ¿Se acuerdan esto? B de línea. ¿Quién era la B de línea? La B de línea era raíz de 3 veces. ¿Raíz de 3 veces quién? ¿Raíz de 3 veces quién? La B de fase. La B de fase. Entonces, a mí me interesa, ¿qué es lo que me interesa ahora? Donde dice B de fase, que aparezca la B de línea. Entonces yo tengo que reemplazar a B de fase por su relación que hay con la tensión de línea. Bueno, en otras palabras, y despeja B de fase de esta expresión de acá, de esta expresión, despejame la B de fase. Eso me están pidiendo. Bueno, hagamos eso. La B de fase va a ser igual ¿a quién? A la B de línea sobre raíz de 3. Bien, a la B de línea sobre ¿quién? Raíz de 3. Bueno, entonces, con todo esto, ustedes se imaginan que esto va a ser complicado y es más fácil de lo que piensan. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a copiar esto, lo voy a pegar, pero acá, acuérdense que estaba elevado al cuadrado la tensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que esta era una B de línea eficaz. Eso nunca hay que perder de vista. Y que todo estaba elevado al cuadrado.
¿Ven el cuadrado acá? Acá, donde está el punto del mouse, es este cuadrado de acá. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Son simples matemáticas. Distribuimos esta potencia en el numerador y en el denominador. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, ¿qué me queda eso? Me va a quedar, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Dónde estaba? Voy a copiar de acá. Necesitaba una b de línea al cuadrado, así que la tengo acá. ¿Qué más voy a hacer? El raíz de 3 al cuadrado es 3. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Bien. Yo creo que a esta altura explicar eso ya sería medio vergonzoso. Bien. Entonces, al final, ¿qué me queda? Yo voy a tratar de hacer paso por paso todo. La idea es que ustedes lo pueden llegar a ver. Bien. Esto es simple. Es tan simple que es sistemático ya. Bueno. Nosotros llegamos a esto, que tenemos la b de línea eficaz al cuadrado. Bien, la b de línea eficaz al cuadrado por omega por c sub y dividido 3. Bien, esto de acá. Y esto, al igual que lo que pasó acá en triángulo, esto ¿a qué va a ser igual? A esto de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto. Es el mismo razonamiento. Y voy a copiar todo esto de acá. Bien. Hasta ahora, puras matemáticas. Entonces, de acá me están pidiendo que despeje C sub y. Este 3 con este 3 se van a simplificar. Bien, no nos vamos a poner a explicar todo eso ahora. Bien. Entonces, ¿quién va a ser C sub y? Que va a ser la capacidad, que va a tener cada uno de quién, cada uno de estos capacitores. Bien, es decir, que si C sub y me da un microfaradio, por invento un número, este capacitor es de un microfaradio, este de un microfaradio y este de un microfaradio. Bien, entonces, ¿eso qué me da? Esto, y esto de acá pasa como dividiendo. Bien, y finalmente llegamos a la expresión. Ahora, lo interesante es lo que viene ahora. Lo interesante, mejor le pongamos color rojo. Lo interesante es lo que viene ahora. Bien, ¿yo qué voy a hacer? Esta es la roja. Esta es la expresión para determinar la capacidad de cada capacitor que integra el banco de condensadores o de capacitores si dichos capacitores, estuviesen conectados en estrella. Y esto es lo mismo, pero si los capacitores estuviesen conectados en triángulo. Yo la voy a copiar acá y la voy a pegar. Bien. Y ahora quiero que vean una cosa. Si observan las dos expresiones, acá dice C sub y, C sub delta. ¿Está ahí? Todo bien. Tenemos dos fracciones. El numerador de las dos fracciones es el mismo. Pero el denominador, ¿qué tiene de diferente? Que el denominador de la C sub delta es 3 veces mayor que el denominador de la C sub y. Si yo aumento el denominador 3 veces, la fracción, o sea, todo el resultado, esto de acá va a ser 3 veces más chico que esto de acá. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esta C sub y es el triple ¿de quién? De la C sub delta. Bien, en otras palabras, la capacidad, y eso lo voy a poner en verde. La capacidad de cada capacitor que integra el banco en estrella es el triple ¿de quién? De la capacidad de cada capacitor que integra el banco en triángulo. Bien. Y ahí se terminó el análisis.
Ahí se terminó el análisis. Bien, perfecto. En otras palabras, si no les quedó claro eso, hagamos lo siguiente. Miren, yo tengo esto. Bien, esto lo voy a poner con negro, ya no forma parte de lo que ya hicimos. Si yo tengo esto, este 3 yo lo puedo pasar multiplicando para allá, ¿que no? Entonces acá voy a poner 3 por C sub delta. Ya no está más el 3 acá abajo. Bien, ya no está más. ¿Lo ven? No está. Bueno, ¿qué es esto de acá? ¿A cuál de estas dos se parece? O a cuál de estas dos es igual, mejor dicho, a la de arriba. Entonces, en vez de poner esto, yo puedo poner esto de acá. C sub y. ¿Que no? Entonces, ponemos C sub y. Entonces llegamos a que la C sub y es 3 veces la C sub delta. Esto de acá. Bien. Más fácil, imposible. Bien, listo. Entonces, con esto acabamos de encontrar las expresiones tanto de la capacidad que deben poseer los capacitores que integran el banco en triángulo, como la expresión de la capacidad de los capacitores que integran el banco en estrella. Y asimismo también encontramos la relación que hay entre las capacidades en estrella y en triángulo. Bien, ahora vamos a, como siempre, ver un ejemplito. Yo había armado algo acá que dice: se dispone de una carga trifásica de 1.5 HP. Y ustedes dicen 1.5 HP. Y esto más vale que lo tengan presente siempre. Bien, más vale que lo tengan presente siempre. ¿Por qué digo esto? Porque en la parte industrial, y todo se maneja, todas las potencias se manejan con HP. Ahí no dicen vatio o kilovatio. Se maneja todo con HP. No quiero decir que no se utilice el vatio o el kilovatio, pero generalmente cuando ustedes, qué sé yo, por ejemplo, compran un motor, consiguen o adquieren un motor, si se fijan en la chapa característica de un motor, la potencia está expresada en HP. Vienen motores de ¿qué? De medio HP, puede ser de 3/4 HP, de 1 HP, imagínense motores de 10 HP, etc. Bien, entonces, se dispone de una carga trifásica de 1.5 HP y la relación entre HP y vatios es que 1 HP son aproximadamente 746 vatios, aproximadamente. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué dato tenemos acá? Este es el primer dato que tenemos. Entonces eso lo vamos a poner con rojo. Bien, dato 1. El factor de potencia, dice, cuyo factor de potencia es de 0,62 en atraso. Quiere decir que yo tengo una carga que tiene esta potencia y este factor de potencia. Bien, lo vamos a ir remarcando. Si la tensión de línea es 381 volt RMS, o sea, 380 volt eficaces, o bueno, 381 volt eficaces, y la frecuencia de 50 Hz, me dicen, se pide determinar una solución posible para que el nuevo factor de potencia de toda la instalación sea de 0,95 o 0.95 en atraso. Bien, todo lo que está acá marcado con rojo, son datos. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo siguiente. La potencia dice que son 1.5 HP. Esto sería la potencia P. Pero la potencia P tiene que estar expresada en vatios, no en HP. Fíjense. La potencia P, esta es la potencia P, tiene que estar expresada en vatios. Entonces nosotros vamos a decir que mi potencia P, ahora, este es el ejercicio. Bien. Mi potencia P va a ser 1.5 por 746 dijimos vatios. Bien, acá. Bien,
1.5 por 746. Bueno, ¿qué me da eso? Y usemos la maquinita. 1,5 por 746. 1119 vatios. 1119 vatios. Bien. Perfecto. Ya tenemos un dato. Nosotros vamos a determinar la capacidad tanto en triángulo como en estrella. Y obviamente, ustedes son chicos inteligentes, ¿qué hacen? Calculan la capacidad en triángulo y para obtener la estrella no se van a poner a usar esta expresión, directamente usan esta verde, multiplican por 3. Bien, cae de maduro eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Veamos más datos. Dice el factor de potencia antes de la corrección, porque dice que la carga tiene un factor de potencia de 0,62 en atraso. El factor de potencia antes de la corrección es este. O sea, que el coseno de Φ1, es 0.62. Yo no voy a escribir acá en atraso. Bien, con tal ya está en el enunciado. Bien, ¿qué me interesa de acá? Yo necesito la tangente de Φ1. Para eso primero tengo que obtener Φ1. Bien, coseno de Φ1 igual a 0.62. Entonces, a ver, ese coseno, ¿cómo pasa para el otro lado? Como su inversa. Bien, queda feo decir cómo pasa para el otro lado, no me gusta decir eso, pero bueno, para la idea es que se entienda. Como su inversa. ¿Y cuál es la inversa del coseno? El arco coseno. Bien, entonces, el angulito Φ1 o Φ1 va a ser igual a ¿quién? A coseno. ¿Coseno qué? A la menos 1, que este es el arco coseno, ¿de quién? De 0.62. Bien, y eso me va a dar, vamos acá, entonces venimos y ubicamos la maquinita y ponemos G coseno 0.62. Bien, y eso me estaría dando 51.68 grados. 51.68 grados. Y son positivos, ¿por qué? Porque el factor de potencia es en atraso. ¿Qué quiere decir en atraso? En atraso de corriente respecto a tensión. ¿Bien? Atraso de corriente respecto a tensión. Perfecto. De acá, ahora sí podemos sacar la tangente, calcular la tangente de ¿quién? De Φ1. La tangente de Φ1. Bien. Quiere decir que va a ser la tangente de 51.68. La tangente de 51.68. Y eso me da 1.265. 1.26. Bien, ya tenemos eso. ¿Qué otro dato? Fíjense, ya tenemos la tangente de Φ1. Ahora hay que determinar la tangente de Φ2. ¿Y de dónde va a salir eso? El ángulo Φ2 viene ¿de dónde? Viene después de que se corrige el factor de potencia, porque el nuevo factor de potencia, es decir, el factor de potencia después de la corrección es el coseno de Φ2. Bien, ¿y quién es el coseno de Φ2? Está acá, 0.95 en atraso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo voy a hacer lo siguiente, voy a copiar y voy a pegar todo esto. El coseno de Φ2, dijimos 0.95, ¿no? Perdón, 0.95 en atraso. Entonces el Φ2 va a ser el arco coseno de 0.95. ¿Bien? 0.95, ¿no? Sí. No vamos a cometer errores después y vienen los arrepentimientos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer G coseno, es decir, arco coseno de 0.95 o 0.95. Y eso da como resultado 18.19 grados aproximadamente. 18.19 grados. Tengan presente que
yo estoy cortando acá. Bien, en realidad esto tiene infinitos decimales. Lo mismo pasaba cuando obtuve el 51.68. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer la tangente, determinar la tangente de phi sub 2. ¿Y quién es la tangente de phi sub 2? La tangente de 18.19 grados. Bueno, perdón, tangente de 18.19 grados. Y eso da como total 0.328, 0.33. 0.33. Bien, ya tenemos la tangente de phi 1, la tangente de phi 2, la tensión de línea era dato, 381 voltios. ¿Qué me queda? El omega. Pero el omega, ¿qué es? La frecuencia angular. ¿Y qué es frecuencia angular? O cómo se calcula, mejor dicho. ¿Cómo se calcula? Que es lo que me interesa ahora. Se calcula como 2pi por la frecuencia f. 2pi por f. Es decir, la frecuencia nuestra es 50 Hz. Entonces tengo que hacer 2pi por 50. 2 por 50 es 100. Esto da, perdón, esto da 100 pi. 100 pi, ¿qué? Radianes. Acuérdense, radianes sobre segundo. Bien. Perfecto. ¿Qué hay que hacer ahora? Si queremos determinar la expresión, si queremos determinar el valor de la capacidad de los capacitores que integran el banco en triángulo, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar todo acá. Reemplazar todo acá, en esta expresión de acá. Entonces, donde dice P, va 1119. 1119. Bien. ¿Por quién? ¿Por quién? Tangente de phi 1. ¿Dónde está la tangente de phi 1? 1.26. 1.26. Menos. Tangente de phi 2, 0.33. Dividido. 3 veces quién. 3 veces quién. La B de línea eficaz. ¿Pero quién es la B de línea eficaz? La B de línea eficaz son 381 voltios eficaces, obviamente, al cuadrado. ¿Por quién? El omega. ¿Y el omega quién es? 100 pi radianes sobre segundo. Bien. Bueno, esto vamos a tratar de hacerlo por partes para que lo vean o bueno, lleguen a apreciar algo, digamos. Bien. Entonces, venimos acá a la calculadora. Ponemos todo en cero y decimos 1119 por, hacemos 1.26 menos 0.33. Bien, eso me da 1040.67. Bueno, pongamos 1040.67. Bien, corroboremos. Perfecto. Después dice, para el denominador, 3 veces 3 por 381 al cuadrado por 100 por pi. Pi está acá. Entonces hay que hacer G. Y ahí tengo pi. Bien. Eso da este numerito de acá. Bueno, yo lo voy a escribir. Da 1368.1 1019.4. Bien. Número feo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos que eso ya está guardado en la memoria de la calculadora. Bien.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir 1040.67 dividido lo que ya estaba en la memoria de la máquina. Y eso me queda 7.6 microfaradios. 7.6 microfaradios. A ver, busquemos. Acá está. Microfaradios. Bien. Perfecto. 7.6 microfaradios. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a proceder a hacer lo siguiente. Yo acá lo que hice fue lo siguiente. Si se fijan bien, no. Volvamos acá, al comienzo. Es al vicio poner los 3 batímetros, pero yo uso los 3. ¿Qué es esto? Antes que nada, ¿qué es esto? Bueno, simple. Este es un circuito que cumple con las especificaciones del problema. Bien, con las especificaciones del problema, es decir, sin obviamente la corrección del factor de potencia. De hecho, justamente lo que hay que hacer es corregir el factor de potencia de dicho sistema. Bien, quiere decir que toda la potencia media de este circuito, de este sistema, de esta carga, digamos, de ese sistema, me tiene que dar, ¿dónde estamos? Acá, los 1.5 HP, que serían aproximadamente 1119 vatios. Bien, entonces, yo voy a venir acá. Yo esto lo armé justamente para eso. Es al vicio conectar los 3 batímetros, pero bueno, porque las 3 cargas son iguales. Fíjense, si yo hago... A ver, paremos la simulación un ratito. ¿Dónde estaba? Acá. Yo ya me pierdo ya a esta hora. Si yo hago 375.572 por 3, esta es la potencia media que se está desarrollando en cada rama del circuito. Bien. En otras palabras, se está desarrollando en los resistores, porque es lo único donde se disipa. Bueno, 1126. Bien. A nosotros nos estaba dando 1100. ¿Por dónde estaba yo? Acá. 1119. Bien. Perfecto. Ahí hay una pequeña diferencia. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Yo le voy a explicar por qué. Cuando yo armo el circuito, yo obviamente voy buscando los valores de componentes que se vayan aproximando lo más posible a esto de acá. Bien, es por ese simple hecho nada más. Y fíjense, el factor de potencia 0.623. Bien, obviamente ese es el factor de potencia de quién, de esta rama. De nuevo acá, este de esta y este de acá es de esta. Marcan los 3 lo mismo, ¿por qué? Porque las 3 ramas son iguales, es una carga balanceada. Entonces el factor de potencia de todo el sistema es 0.623 en atraso. Bien. Bueno. Si buscamos acá, ¿dónde estaba? Acá. 0.62 y en el sistema nos está dando en el circuito 0.623. Bueno. Bien. Hasta ahora no hice nada. Lo único que hice es mostrarle un circuito que cumple o trata de cumplir en lo más posible con esto de acá. Con esto que está acá seleccionado. Ahora hay que hacer el tema de la corrección. Bien. Que vamos a obtener valores muy aproximados. Bueno. Si venimos acá. Para triángulo dijimos 7.6 microfaradios. 7.6 microfaradios. Entonces venimos acá. Bien. Acá está el banco conectado en triángulo. Pero si ven, los capacitores dicen un faradio. Yo lo dejé así. ¿Para qué? Para después ir llenando con los valores que correspondan. Es decir, con estos 7.6. Bueno. Y acá pongamos 7.6. 7.6 micro, por supuesto. 7.6 micro. Y acá lo mismo. 7.6 micro.
Bien, abramos esto y procedamos a simular. Bien, si se fijan bien, el factor de potencia, ¿qué me está dando el nuevo factor de potencia? 0.949, casi 0.95. Bien, y a mí me dice, llévalo a un factor de potencia 0.95 en atraso. Bien, perfecto, hasta ahí cumplimos. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Determinar el valor de la capacidad de cada capacitor que integra el banco en estrella, y eso lo vamos a hacer con esta expresión de acá, con esa expresión de ahí. Y esa expresión, ¿qué me da? ¿Qué me da? Bueno, fácil, hay que hacer 3 por 7.6, 3 por 7.6. Eso me da un total de 22.8. 22.8 que micro, ¿dónde está micro? Acá, que ya no veo nada ya. Microfaradio. Bien, entonces ¿qué hacemos? Era la primera pestañita que habían visto ustedes. Ponemos 22.8, 22.8 y 22.8. Bien, esta pestañita corresponde, del multisim corresponde al mismo circuito, es decir, que este mismo circuito, pero con un banco de capacitores conectados en estrella. Y eran 22.8. Perfecto, copié bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Determinar el nuevo factor de potencia. El nuevo factor de potencia. ¿Y qué me va a dar ese nuevo factor de potencia? Bien. 0. Acá tengo algo diferente. No sé si habré copiado algo mal o algo bien. Tengo 0.997. No, veamos una cosita. Acá dice 22.8. Ah, perdón. Acá me olvidé de poner microfaradio. Sepan, disculpa. Bueno, ya son más de las 2 de la mañana. Estoy más dormido que despierto. Bien. 0.949. Casi 0.95. Que es lo que nos estaba pidiendo acá. Bien. Entonces ven que es simple. O sea, no es complicado. El tema es no mandarse la macana que hice yo acá de poner faradio en vez de micro. Bien. Bueno, hay que estar despierto para hacer esto. Entonces, lo que vimos hasta ahora, o es lo último que nos quedaba por ver, es la corrección de factor de potencia en sistemas trifásicos y llegar a determinar las expresiones de las capacidades de los capacitores que integran el banco de capacitores, ya sean cuando están conectados en triángulo o cuando están conectados en estrella, y la relación entre ambos. Bien, saben que vamos a trabajar con cargas del tipo balanceada para este tipo de sistemas, y están viendo que, miren, no llevó nada a resolver un problemita de estos. Obviamente no siempre van a ser así de fáciles. Fáciles van a ser siempre, pero no tanto como este ejemplo, perdón. Bien, miren lo que llevó, no llevó nada. ¿Qué es lo que se le puede llegar a complicar? Y vengamos acá. Vengamos a la primera pestaña. Yo tengo esto, yo voy a sacar los batímetros. Supónganse que a ustedes le dan directamente el circuito y no le dan este enunciado así. Bien, lo único que le dan a ustedes es esto, la premisa esta que dice: se pide determinar una solución posible, ya saben que es conectar bancos de capacitores, esa es la solución posible, para que el nuevo factor de potencia de toda la instalación sea de 0.95 en atraso. ¿Qué hacen ustedes? Pero a ustedes le dan esto, así este circuito, así esto a secas, ven esto. ¿Qué hacen? Saben que la tensión
o sea, las tensiones de fase son 220 voltios y las tensiones de línea son 381 voltios. Bueno, esto es una conexión en estrella de 4 conductores con carga balanceada y la deben resolver como tal si les llega a aparecer algo así, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes saben que estas son impedancias de carga por fase y cada impedancia de carga por fase acá está conectada entre fase y neutro. Fase, neutro, fase, neutro, lo cual quiere decir que en esta rama están aplicados los 220 voltios, en esta también 220 y en esta también 220. Bien, ¿qué hacen? Teniendo esa tensión que son los 220 y el valor de la impedancia de cada rama, por medio de la ley de Ohm determinan las corrientes que circulan por acá y por acá. Esas tres corrientes van a ser iguales. ¿Qué es lo que van a ser iguales? Los valores eficaces, ¿no? Ya saben que están desfasadas a 120 grados una de otra las corrientes, pero sus valores eficaces son iguales. Entonces, teniendo el valor eficaz de cada corriente, pueden determinar la potencia media del sistema. ¿Cómo? Determinando la potencia media en cada ¿qué? En cada rama. Si por acá está circulando una corriente I sub A, por acá I sub B y por acá I sub C, las tres son iguales en valores eficaces, ustedes hacen esa corriente que circula, la elevan al cuadrado y la multiplican por el valor de esta resistencia y le va a dar la potencia que se está desarrollando en toda esta rama, que en otras palabras la que está desarrollando este resistor, la potencia media, a eso me refiero, ¿no? Acuérdense de la formulita I cuadrado R. Bien, lo mismo acá y lo mismo acá, pero las tres potencias van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la carga es balanceada. Entonces, con que determinen esta solita, la que se desarrolla acá, la multiplican por 3 y eso les debería dar ¿qué cosa? Por ejemplo, en este caso, los 1119. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Bien? En este circuito corresponde a eso. Una vez que ya tienen la potencia, ¿cómo sacan, por ejemplo, el coseno de phi, o sea, el factor de potencia, antes de la corrección? Y chicos, es re fácil. El coseno, o sea, el coseno de phi, para eso tienen que encontrar, para encontrar el coseno phi, primero tienen que encontrar el angulito phi. ¿Y cómo encuentra el angulito phi? El ángulo de la impedancia. Cuando calculan la impedancia, es si ustedes tienen la frecuencia, la inductancia, calculan la reactancia. Con el valor, fíjense, bien, por ahí no está de más que yo lo explique. Miren, ustedes tienen acá la frecuencia es 50 Hz. 2pi por F por L es la reactancia. O es lo mismo así, omega por L. Omega, ¿cuánto vale? 100 pi. 100 pi radianes sobre segundo. A eso lo multiplican por 0,2 Henry, que serían los 200 milihenry, y le da 20 pi. J20 pi. En otra palabra, J62.83 ohm. Bien. Ese es el valor de la reactancia inductiva. Ustedes, acuérdense, 62.83. Bueno, igual eso está acá, ¿no? 20 pi o 62.83. No se hacen drama por eso. Con la función pol, tienen acá 50. Ponen lo que estaba acá. Le dan igual. No me interesa el valor de la impedancia, pero sí me interesa este ángulo. 51.48. Si ustedes hacen el coseno de 51.48, 51.49 era casi, ¿no? 0,622, los 0,62 que le estaba dando acá en el problema. Bien, entonces ya tienen ¿qué cosa? El angulito phi inicial. Bien, el ángulo phi, el factor de potencia, el coseno phi antes de la corrección. Después, ¿qué hacen? Una vez que tienen eso, directamente, ¿qué hacen? Recién, ¿dónde estamos? Que ya me perdí. Recién aplican esta expresión. Recién pueden aplicar esta expresión porque ya encontraron P y encontraron el angulito phi 1. Con el angulito phi 1 le sacan la tangente y ya tienen la tangente de phi 1. Y para encontrar la tangente de phi 2 es fácil. Eso sí es como acá. Se basan en cuanto al nuevo factor de potencia. Bien, con el nuevo factor de potencia encuentran el ángulo phi 2.
Y teniendo el ángulo phi2 le calculan la tangente y pan comido, se acabó el problema, ya tienen esto. Y después reemplazan todo en la fórmula y listo. Bien. Por ahí parece un trabalengua, pero es más fácil, mucho más fácil de lo que suena. Bien. Es decir, que ustedes pueden tener un enunciado así, o pueden tener directamente el circuito. Bien. De cualquiera de las dos formas, chicos, es muy fácil determinar, o es muy fácil, mejor dicho, corregir el factor de potencias en este tipo de sistema. Bien, con esto prácticamente queda concluido, el tema de sistemas trifásicos. Bien, con esto ya queda concluido y el TP4, que es muy, pero muy fácil y muy, pero muy cortito, lo pueden realizar sin ningún tipo de problema. Bien, muchas gracias y nos vemos.